Arrastre de saldos de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. En el menú SAP seguimos la ruta Finanzas, Gestión Financiera. Indistintamente seleccionamos deudores o acreedores, operaciones periódicas, cierres y arrastrar. Observamos que tenemos la transacción F.07 de arrastres de saldo. Si nos vamos por acreedores, nos vamos a también la misma ruta de operaciones periódicas, cierres, arrastrar, y observamos también la transacción F.07 de arrastre de saldos, o bien también lo podemos escribir en el cuadro de transacciones y le damos enter. Nos está solicitando que especifiquemos la sociedad, así como el ejercicio que queremos arrastrar. Vamos a darle 2013. Seleccionamos deudores, seleccionamos acreedores. Nos pregunta si queremos seleccionar algún rango de deudores, especificar algún rango de deudores. Sin embargo, pues no es conveniente, es mejor hacer el arrastre por todos los deudores y todos los acreedores al mismo tiempo. Nos está solicitando la opción de ejecución en test, debido a que es un proceso anual, es un arrastre anual. Es importante ejecutarlo primeramente en test. Le ponemos log detallado y ejecutamos. Nos aparece un mensaje que no es necesario realizar modificaciones, debido principalmente a que estamos en el ejercicio 2013. Si queremos ver ciertas modificaciones, vamos a solicitar el arrastre de saldos al ejercicio 2014. Nos aparece un mensaje que el ejercicio de la sociedad CESOM aún es 2013. Aún así le damos enter para ver qué nos puede arrastrar esta transacción. Aquí vemos el recuadro de resumen que nos muestra que del libro mayor se arrastraron 16 deudores, con indicador CME 9 deudores, libro mayor de acreedores 40, CME de acreedores tipo A de anticipos 15, CME de acreedores M de materiales 1 y el CME V también fue 1. También nos especifica que en cuanto al arrastre de libro mayor de importes de los deudores, tenemos por cuenta estas cantidades, así como los indicadores CME de deudores. Nos especifica también, nos muestra el global de acreedores por cuenta e importe, así como los indicadores CME de los acreedores. Principalmente esos son las cifras que arrastraría al siguiente periodo. Eso es todo lo relativo a arrastre de saldos. Una vez que se haya cerrado el ejercicio fiscal, podremos arrastrarlos sin el modo test, es decir, en ejecución real.